oportunidad pues tengo el gusto de compartir ustedes acerca de un tema que definitivamente es un tema muy importante que se maneja al interior de la unidad de cuidados intensivos, cuya responsabilidad directa, obviamente los tenemos, ese binomio perfecto que trabaja al interior de las unidades de cuidados intensivos, llámese enfermera y médico. Así es que a todos mis colegas que se conectan, que se están conectadas el día de hoy, por favor, por ahí algunos alcances, algunas análisis bastante amplios que obviamente configuran este tema. Bueno. Como les decía, inicialmente tenemos que partir de la premisa de la siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que hablar de fluidoterapia es una situación bastante común, ¿no? Que obviamente nosotros realizamos al interior del tratamiento en nuestros pacientes en cuidados críticos. Ahora bien, una de las situaciones que también sabemos es que durante la administración de fluidos tenemos impactos negativos con el tratamiento y en esa situación es que tenemos que configurar un poco nuestra atención. El día de hoy vamos a hablar un poco, no solamente de la definición como tal, como muestra en esta oportunidad la pantalla, sino que además nosotros como profesionales de la salud tenemos que saber en qué momentos administrar esa reanimación de fluidos, tenemos que administrar en qué momento hablamos de reto de fluidos, en qué momento estamos hablando de las distintas fases dinámicas que tiene la falla circulatoria. Vamos a hablar un poco de el tema de cómo es el tema del rescate en nuestras unidades de cuidados intensivos, o de repente estamos hablando de rescate en el momento de que los pacientes ingresan a los hospitales y llámese emergencia. Y en la unidad de cuidados intensivos ustedes saben que estamos en la fase dinámica de optimización y en las cuales nosotros seguimos probablemente administrando fluidos o reto de fluidos, y sobre ese tema creo que vamos a enfocarnos un poquito más. Entonces, esta definición la quiero compartir con ustedes: reto de fluidos, que significa un método que se utiliza para guiar la administración de fluidos en el paciente críticamente enfermo. Así es que, además, cuando nosotros administramos fluidos, creo que tenemos que entrar a colación, recordar siempre qué es lo que nos dice la curva de Frank-Starling, porque a partir de la misma podemos determinar cuáles son los pacientes que van a responder a fluidos. No sabemos que además esta curva de función ventricular o curva de Frank-Starling obviamente nos permite señalar dos zonas en las cuales vamos a permitirnos obviamente señalar qué tipo de pacientes, en qué curva de la porción, en qué curva de la función ventricular, la de Frank-Starling, se encuentran operando esos ventrículos. Entonces, creo que vamos a continuar con esto en la medida que nosotros obviamente determinemos la relación coexistente, ¿no? En la que obviamente nuestros pacientes críticos dicen. Ahora, un paciente críticamente enfermo, ¿no? Por lo general se habla de aquellos pacientes que suponen diagnósticos de falla circulatoria. Independientemente de los diferentes fenotipos, hay dos fenotipos hemodinámicos en los cuales se circunscribe, obviamente, la administración de fluidos, y uno de ellos es, obviamente, los pacientes con shock hipovolémico y o los pacientes con shock séptico. Pero sabemos que los pacientes de shock hipovolémico generalmente, no son aquellos pacientes que ingresan a las unidades de emergencia, y que ahí en los pacientes con este diagnóstico pues hay una situación, ¿no?, de salvamiento, de rescate dentro de la mnemotecnia ROS, ¿no? Se implica hacer todo un conjunto de tratamientos en lo que supone obviamente una reanimación agresiva con el fin obviamente de asegurar que es de evitar la hipotensión arterial y de acrecentar más esa hipoperfusión tisular. En consecuencia, ese aumento de volumen intravascular depletado, esa posibilidad de evitar esa hipotensión, que es la que causa mayor aumento de morbi y mortalidad, es la que se genera de repente ahí en las unidades de emergencia. Raro es, obviamente, lo que nosotros trabajamos o vivimos en las unidades de cuidados intensivos, y aquí hablamos de una administración o reto de fluidos en la fase de optimización, donde nosotros tenemos justamente otro escenario, que por lo general son pacientes, obviamente, con diagnóstico de shock séptico, y no un shock séptico único, sino un shock mixto. Entonces, ¿cómo le administramos, obviamente, fluidos, retos fluidos, considerando todos los efectos deleterios que causa la misma?
¿no? Y en implicancia, obviamente, eso hace o significa seguir ahondando más esa catástrofe cardiovascular que implica más efectos deleterios, más disfunciones multiorgánicas y en consecuencia se nos hace, obviamente, muchísimo más complejo de, obviamente, de manejar adecuadamente a este paciente crítico. Entonces, bajo esa premisa es que nosotros, como enfermeros intensivistas, debemos, obviamente, no solamente recibir la indicación médica, sino en todo momento estar evaluando esa respuesta cardiovascular que implica la administración de fluidos. Lo podemos obtener a través de la clínica del paciente, a través de la búsqueda de signos de hipoperfusión. Uno, para poder identificar estos, en este caso, variables, ¿no? Que me puedan suponer si mi paciente efectivamente no solamente tiene falla circulatoria, sino que a través de la indicación médica estamos resolviendo justamente esos signos de hipoperfusión que a través del tiempo de llenado capilar, que puede ser una de las variables más importantes en el escenario de saber cómo obviamente, cómo va a responder cardiovascularmente este paciente y en consecuencia nosotros tenemos una variable que definir. Y no solamente hablamos de esas variables tras la valoración clínica, sino también tenemos variables bioquímicas como el lactato, saber obviamente cómo se comporta el lactato, ¿no? Una lactacidemia superior a 2 milimoles por litro supone un paciente con falla circulatoria, pero a través de la administración de la fluidoterapia sabemos que esta lactacidemia tiene que ir disminuyendo hacia sus valores normales. Ahora, si nosotros configuramos una situación un poquito más grande, una situación un poquito más, tener un abordaje más macro, entonces nosotros no nos quedamos con esas dos situaciones, sino que utilizamos variables hemodinámicas, no solamente variables hemodinámicas que me circunscriben, no de pronto situaciones o variables que me estén abordando la situación, obviamente, del terreno de la microcirculación. Probablemente, siempre lo digo, no tenemos actualmente en Perú no monitores como el NIRS para saber cómo está siendo utilizado esta fluidoterapia con este objetivo principal de la cual nosotros conocemos, sino cómo está ese terreno de la microcirculación, porque ya el día de hoy nosotros hablamos de coherencia hemodinámica. La administración de fluidos no solamente debe suponer la resolución de variables macrodinámicas, sino debe suponer esta resolución de ese flujo microcirculatorio que ya está alterado por los pacientes con diagnóstico de shock séptico y en consecuencia esa debe ser la mirada tras la administración de fluidos. Ahora, lo dije anteriormente, no tenemos probablemente monitores que circunscriben el escenario, una mirada cerquísima, no al territorio de la microcirculación, pero tenemos en la gasometría arterial y venosa, no algunas variables que nos pueden estar infiriendo, no este territorio de la cual nosotros como profesionales de la salud tenemos que estar buscando. Entonces, hablamos además que el tema de la coherencia hemodinámica, sabemos 4 de los puntos que van a implicar obviamente su alteración, en consecuencia, nosotros vamos a estar delimitando estas nuevas informaciones a nuestro actuar, obviamente, en el manejo de los pacientes críticamente enfermos. A partir de esa premisa, yo creo, como les dije inicialmente, hablar de la administración de fluidos supone no solamente conocer el tema de la fisiopatología del paciente con shock séptico, sino hablar de esta curva de función ventricular que lo dice de esta manera. La curva de función ventricular nos permite tener una relación muy significativa entre variables de precarga y poscarga, y no necesariamente en los escenarios donde la función sistólica se encuentra adecuada. Acá tenemos dos escenarios, ¿no? Una función sistólica adecuada o normal y una función sistólica probablemente más disminuida, más comprometida. En el escenario de los pacientes con shock sépticos, claro, es que probablemente nos encontramos en esta situación. Ahora bien, cuando nosotros administramos fluidos, nosotros tenemos obviamente el objetivo no solamente de restaurar ese volumen intravascular, sino de mejorar ese volumen sistólico, de mejorar ese gasto cardíaco y por ende entregar oxígeno, ¿no? Para que esa célula afectada cumpla o satisfaga las demandas metabólicas de oxígeno. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros utilizamos muy bien la curva de función ventricular, lo que nosotros necesitamos es obviamente tratar de agotar las reservas de precarga.
Sabemos que hay una insuficiencia cardiovascular de base y no podemos pretender que nuestros pacientes críticamente enfermos tengan una función sistólica normal y le vayamos a dar todos los fluidos, obviamente, que se indica, y en consecuencia, pues ahí está la enfermera intensivista al pie de la cama para decir que efectivamente se está cumpliendo con los objetivos. Y a partir de la misma, esta curva de función ventricular, se los señalé inicialmente también, que nos permite no solamente delimitar dos zonas, una zona de qué precarga dependencia, si la curva de función ventricular del paciente crítico, obviamente, se encuentre en la zona de precarga dependencia, nosotros podemos asumir que este paciente va a responder a fluidos, que vamos a estar solucionando los problemas de macrodinámicos a través de la observación probablemente de variables hemodinámicas como la presión arterial media, no el gasto cardíaco, ¿no? Y a partir de eso, nosotros también podemos pensar que disculpe, esta zona, esta curva de función ventricular, nos permite definir otra zona. Vamos a verlo a través de estas imágenes. Nos permite eliminar una zona de precarga dependencia y a partir de la misma también otra zona de precarga independencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando manejamos a un paciente crítico tenemos obviamente la posibilidad de mejorar ese volumen intravascular, de mejorar ese gasto cardíaco con fluidos, pero también sabemos que si queremos mejorar el gasto cardíaco, posiblemente la mejor opción es iniciar o obviamente en este caso una infusión de noradrenalina para conseguir el mismo objetivo. Y esos pacientes justamente se encuentran en esta zona de precarga y dependencia. Entonces, tenemos dos pacientes, dos posibilidades, y además tenemos el conocimiento de que a partir de esta situación también tenemos que hacer la salvedad, que no todo, que casi el 50% de los pacientes van a responder a fluidos. Bajo esa premisa es que nosotros tenemos que poner los puntos sobre las IES. Alguna vez se cuestionó el tema de ir utilizando los predictores dinámicos de respuesta a fluidos, pero creo que acompañándonos con esta información podemos utilizar esta posibilidad, ¿no? De poder utilizar de manera adecuada los predictores dinámicos de respuesta a fluidos de tal manera que evaluemos bien esta respuesta, que delimitemos bien en qué zona en la curva de Frank Starling se encuentra operando el ventrículo de este paciente y en consecuencia podemos estar de manera asegurando una adecuada y correcta reto de fluidos que obviamente se indica. Entonces, una de las situaciones que nosotros, a partir del conocimiento de la curva de Frank Starling, nosotros estamos hablando el día de hoy aquellos pacientes que sí efectivamente responden justamente a la precarga. Entonces, cuando hablamos un poquito de este monitoreo hemodinámico funcional, hay definiciones como esta, es decir, la precarga dependencia, cuyo concepto es la capacidad del corazón de modificar ese volumen sistólico ante los cambios de precarga y dependerá del valor basal de precarga o en qué zona, ¿no?, de la curva de Frank Starling se encuentra operando esos ventrículos. Entonces, a partir de la misma, tenemos que empezar a construir información, qué es lo que nos está avisando, qué es lo que nos está informando esta curva de Frank Starling, esta curva de función ventricular, y a partir de esto ir asegurando un adecuado reto de fluidos en el contexto de la atención de los pacientes críticamente enfermos. Ahora bien, esta publicación, ¿no? Esta publicación en las cuales obviamente nos permite señalar cuáles son las consideraciones especiales que nosotros debemos asumir en la atención de los pacientes críticamente enfermos, porque la situación no es tan fácil. No es que yo administro fluidos y en consecuencia tenemos que estar manipulando la macrocirculación en el contexto de un paciente con shock séptico. La idea no es fácil. La idea es justamente administrar fluidos y tener conocimiento de que esa administración de fluidos no supone necesariamente, ¿no?, mejorar ese estado de hipoperfusión tisular y evitando la hipoxia tisular. Lo que pasa con la administración de fluidos, que intenta no mejorar la presión de llenado sistémico, a pesar de esta situación, al otro paso tampoco es tan fácil, considerando que la presión arterial, ¿no?, la presión de llenado sistémico es la presión parietal que nosotros necesitamos pretender, ¿no?, mejorar para, en este caso, obviamente optimizar ese retorno venoso. Ese drive pressure, ¿no?, ese drive pressure del flujo circulatorio es una de las situaciones en las cuales tenemos que convenir. La idea es
que estamos suponiendo que tras la administración de fluidos mejoramos esa presión de llenado sistémico, pero la situación, insisto, no es tan fácil. Tenemos que considerar que el paciente críticamente enfermo, más aún el paciente con shock séptico, tenemos una característica especial. Este paciente está cursando con una falla, no con una fuga capilar, una vasodilatación, que en consecuencia va a ser difícilmente mejorar esa presión de llenado sistémico, considerando que la fluidoterapia puede estar no solamente mejorando ese volumen intravascular, sino probablemente no tengamos que estar reanimando el intersticio, más edema incluso. Entonces, pero si imaginamos que esta administración de fluidos no supone el aumento de la presión de llenado sistémico, en consecuencia, nosotros pudiéramos estar infiriendo que también estamos mejorando el gasto cardíaco. Pero a partir del conocimiento, insisto, vamos a regresar al conocimiento de la curva de Frank-Starling, suponemos que ese paciente es un precarga dependiente. En consecuencia, mejora su gasto cardíaco y a partir de esta, entonces vamos a inferir que mejora esa presión arterial media, ¿no? Pero de esa situación a la otra, tenemos que pensar que si tenemos alterado el terreno de la microcirculación, donde tenemos no solamente que recordar que ese endotelio vascular, cuya anulación de ese glicocálice celular ha permitido, ¿no?, que existe esta alteración alteración de la microcirculación o el terreno de la microcirculación, entonces también tenemos que pensar que justamente ese flujo sanguíneo que va a esa célula, queriendo perfundir esos microvasos, nosotros tendríamos que estar pensando que hay una heterogeneidad que obviamente circunda en este flujo sanguíneo que quiere dirigirse a esa célula afectada y en consecuencia, si esta alteración microcirculatoria también no es tan evidente, nosotros pudiéramos estar diciendo que ese flujo microcirculatorio también está cumpliendo obviamente su objetivo. El objetivo de estar viable, de que esté obviamente asegurando esa cantidad de oxígeno necesario para que el paciente satisfaga sus necesidades metabólicas de oxígeno. Ahora, si esto está sucediendo, o sea, en la mejor de las formas, nosotros pudiéramos estar diciendo que justamente la administración de fluidos está suponiendo no asegurar no solamente la adecuada cantidad de oxígeno a esas células, sino que nos encontramos de repente probablemente resolviendo esa acidosis metabólica, resolviendo ese metabolismo anaeróbico en las cuales se centra y obviamente resolviendo esa situación de metabolismo aeróbico con la suficiente mejoramiento de las funciones orgánicas. Entonces, suponemos esta situación, pero insisto, la situación no es tan fácil como obviamente la quisiéramos. Esto teóricamente, ¿no? Es lo que también nosotros tendríamos que recordar. Cuando administramos fluidos, ¿no? Y si hablamos de la eficacia del tratamiento de fluidos, tenemos que hacernos muchas preguntas. Y aquí les comparto algunas de estas variables, no solamente macrodinámicas, sino además variables que nos acercan al terreno de la microcirculación, de tal manera que tengamos que utilizarlo en la medida que obviamente estamos administrando obviamente el reto de fluidos que se nos indica. Entonces, si nosotros tenemos ya un paciente con un diagnóstico de falla circulatoria, shock séptico, entonces tenemos que tener con nosotros, obviamente, variables de macrocirculación como es el lactato, y a partir de una gasometría arterial y una gasometría venosa, nosotros podemos definir cómo está esa saturación venosa central de oxígeno y si necesitamos administrar fluidos, cómo se va comportando, por ejemplo, estos marcadores bioquímicos, si estamos solucionando esta situación en base no solamente a ver una presión arterial media, un valor numérico, sino si estamos resolviendo variables bioquímicas que obviamente les comparto a continuación. No solamente estos dos puntos, sino también el gap de CO2. El gap de CO2 es considerado hoy otro biomarcador de la hipoperfusión tisular, que es justamente muy importante para nuestro quehacer dentro de las unidades de cuidados intensivos. Valores normales que obviamente oscilan entre 4 y 6 milímetros de mercurio, obviamente suponen una normalidad, pero eso es lo que no obtenemos. Justamente obtenemos este gas de CO2 superior a 6 milímetros de mercurio, obviamente supone la manipulación de la macrocirculación, de repente probablemente de un gasto cardíaco alterado y posiblemente el médico esté indicando la administración de fluidos para su resolución. Y no solamente nos quedamos con eso, sino que además el día de hoy estamos utilizando variables como el cociente respiratorio,
un indicador de anaerobiosis fácilmente reemplazable, obviamente, a este lactato, y en consecuencia, esta cociente entre el GAP de CO2 y el contenido arterial venoso de oxígeno mayor 1.8 supone además obviamente un diagnóstico de falla circulatoria. Entonces, si nosotros administramos fluidos, nos estamos justamente buscando cómo está comportándose este cociente respiratorio. Entonces, a lo que quiero que me entiendan con esta mención. Nosotros no solo administramos fluidos, viendo, insisto, un monitor multiparámetro y con ello quedarme cómo está mejorando la presión arterial media. Nosotros tenemos que estar viendo en todo momento cómo se están comportando estas variables bioquímicas que me van a asegurar un uso adecuado de esta fluidoterapia. Ahora, allí en este algoritmo también nos dicen, obviamente, cuál es el comportamiento, ¿no?, de una situación también agregada. Recordemos que tras la administración de fluidos, ¿no?, en un paciente críticamente enfermo, en un paciente con shock séptico, sabemos que los diferentes algoritmos nos invitan a no solamente a utilizar monitores hemodinámicos mínimamente invasivos con termodilución transpulmonar que nos permiten hablar también de variables volumétricas que nos permiten identificar si la administración de fluidos está ocasionando edema. Entonces, cierto es que no todas las unidades de cuidados intensivos no tenemos monitores hemodinámicos con termodilución transpulmonar que probablemente nos identifican no solamente si el paciente está edema a través de la obtención del agua extravascular, cuyo valor normal es de 3 a 7 mililitros por kilo, y cuando nosotros estamos administrando fluidoterapia, vemos posteriormente si este agua extravascular ha aumentado, y sabemos que si llega superiores a 10 mililitros por kilo de peso, no también manejamos el índice de permeabilidad vascular pulmonar para señalar no solamente si estamos originando edema, sino que además qué tipo de edema que está configurando este paciente con shock séptico. Y el índice de permeabilidad vascular pulmonar de 1 a 3 puntos, si mayor a 3 puntos lo conseguimos, entonces nosotros pudiéramos estar pensando que ese paciente con shock séptico está atravesando probablemente un síndrome de estrés respiratorio agudo. A esta mención que acabo de señalar, entonces, administrar el reto de fluidos, administrar una reanimación hemodinámica, reto de fluidos, consensuadamente, no, muy seguramente, no solamente configura estar utilizando a través de la gasometría arterial, a través de la gasometría venosa, el uso de las variables bioquímicas, sino el uso de herramientas de monitoreo, que fiablemente se hacen muy importantes en el contexto de la atención del paciente crítico. Y no solamente eso, más abajo señalan que esta situación no solamente circunda en el hecho de un edema de tipo inflamatorio, de un edema de tipo hidrostático, sino que también disfuncionan otras situaciones. Hay disfunciones miocárdicas, y ustedes y yo sabemos que con el curso de la enfermedad, obviamente tenemos depresión miocárdica, que obviamente no consideramos inicialmente, que va con el transcurso del tiempo, y justamente la ecocardiografía, no muy bien utilizada, señalan estos procesos, y nosotros tenemos ciertas restricciones para poder seguir reanimando a un paciente con estas consideraciones. Entonces, hay otra cosa que señalar, además de esto, y siempre obviamente tenemos que observar. Nosotros cuando monitoreamos a un paciente que está recibiendo fluidos, utilizamos todas las herramientas necesarias, obviamente que en la cual sostenemos, desde una presión venosa central, que el día de hoy sabemos que no va a dirigir el tratamiento, pero sabemos que es un punto importante para tomarlo de manera referencial y poder saber cómo es que se está comportando desde la monitorización hemodinámica, justamente la administración de fluidos. En esa línea, nosotros tenemos que recordar cómo es entonces y de qué manera vamos a administrar el reto de fluidos. Esta publicación obviamente es un estudio que lo hicieron el grupo del doctor Mauricio Ciccone, ¿no?, que nos permite obviamente establecer, ¿no?, ellos hacen la publicación de la misma y la titulan Los efectos hemodinámicos de diferentes líquidos para un reto de fluidos. Ahí yo leo el año 2017 y a partir de la misma creo que cada uno de nosotros estamos siendo cada vez de pronto más responsables para administrar reto de fluidos. Entonces,
Entonces, en esta línea podemos ver estas dos imágenes, cómo es que hicieron este estudio, ¿no? Utilizaron 80 pacientes de cirugía cardiovascular, a un grupo de ellos le administraron fluidos con una carga de 1 mililitro por kilogramo de peso, ¿no? Cristaloides al cabo de los 5 minutos y pudieron establecer cómo en cada uno de los grupos obviamente pudiéramos estar con la administración de fluidos aumentando esa presión de llenado sistémico que vendría a ser el objetivo claro y por ende inferir cómo está mejorando ese gasto cardíaco. Y nos damos cuenta que con 4 mililitros por kilo de peso, nosotros esta porción, sí, desde la línea de base, obviamente se estimó a partir de la misma que efectivamente la administración de cristaloides a 4 mililitros por kilo de peso puede suponer, obviamente, cumplir con el objetivo no solamente de restaurar ese volumen intravascular, sino de, obviamente, ofrecer esa presión parietal que significa optimizar, ¿no?, el retorno venoso y con él asegurar un mejor gasto cardíaco. En consecuencia, a partir de esta, nosotros estamos justamente utilizando esta información. Los retos de fluidos al interior de los pacientes críticos no debe superar los 4 a 5 mililitros por kilo de peso. Si tenemos un paciente con 70 kilos de peso, entonces el médico bien indica a enfermería que obviamente el primer reto de fluidos no debe superar los 300 mililitros por kilo de peso. En obviamente, en este estudio nos invita a determinar un reto de fluidos que no debe de ser menor de 320 mililitros y no debe ser mayor a 390 mililitros. Entonces, bajo esa premisa es que nosotros el día de hoy estamos actuando, no más de 300 mililitros frente a una carga y obviamente no retos de fluidos que probablemente no deberían superar más de 500 mililitros en el contexto de la atención de este paciente con shock séptico dentro de las unidades de cuidados intensivos. Por eso es que nosotros tenemos, después de esto, nosotros tenemos que configurar datos de esta situación. Aquí he querido justamente resumir que estos retos de fluidos no debe estar oscilando alrededor, porque eso es lo que el día de hoy, ¿no?, nosotros manejamos al interior de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Almenara, valores no más de 500 mililitros y obviamente no más de 30 minutos, ¿no? Los retos de fluidos tienen que ser menos y obviamente estamos viendo diferentes estudios de investigación que no solamente supone, no, la administración de retos de fluidos en esa cantidad, sino que en algunos casos personalizando la atención del paciente, hay médicos que nos están indicando inclusive retos de fluidos o mini fluidos, ¿no?, de obviamente un volumen total de 100 mililitros, centímetros de cristaloide, probablemente en 10 a 5 minutos, de tal manera que observamos respuestas cardiovasculares y con eso evitar la sobrecarga, ¿no?, la sobrecarga hídrica y conocemos todos de los efectos deleterios que causa la misma. Entonces, a partir de esto creo que podemos ir de manera muy comprometida y asegurando, ¿no?, que todos los efectos deleterios que causa la misma obviamente generan más disfunciones orgánicas y obviamente tener una situación muchísimo más compleja, ¿no?, que causa un aumento más de mortalidad y todos los efectos deleterios que nosotros conocemos. En el contexto de un paciente con shock séptico, nunca hay que olvidar justamente la fisiopatología. Le señalaba anteriormente que no solamente se trata de una situación de mala distribución de flujo, sino que a partir de la misma sabemos que esta situación colinda con alteraciones de la cascada inflamatoria, la activación de células inflamatorias, proinflamatorias, que significan no solamente un rompimiento de ese glicogáleo celular, lesiones microvasculares que no nos permiten, obviamente, estar pensando que esta reto de fluidos efectivamente va a cumplir el objetivo de mejorar el terreno de la microcirculación o mejorar esa hipoperfusión de los microvasos. En consecuencia, tener una mirada a la curva de Frank-Starling intentando saber de que estos retos de fluidos efectivamente cumplen la otra doble función que es sostener una adecuada coherencia hemodinámica, es una de las situaciones que obviamente nosotros tenemos que entrar en la colación. Sabemos que la primera medida terapéutica frente a los pacientes con fracaso circulatorio justamente es la administración de fluidos
fluidos y no vamos a poder exonerarnos, obviamente, de la administración de la misma. Pero tenemos en todo momento que estar recordando que los objetivos claros de la administración de fluidos en el contexto de la atención de los pacientes críticos dentro de la unidad de cuidados intensivos, obviamente significa revertir de manera precoz, pero siempre, obviamente, de manera precoz la hipoperfusión tisular, de tal manera que nosotros evitemos esas disfunciones multiorgánicas que hace que los pacientes obviamente tengan menos posibilidades de sobrevida. Todos los efectos deleterios tienen que estar aquí, ¿no? Pensando en estas situaciones que ya conocemos y evitar con eso mayores injurias renales, evitar mayor edema en los pacientes, mayor estancia hospitalaria, mayor tiempo en ventilación mecánica, mayor síndrome cortometal, mayor riesgo de apariciones de úlceras de presión. Bueno, y no solamente se trata de una situación de edema agudo de pulmón, sabemos que los retos de fluidos, las reanimaciones agresivas con fluidos, los balances hídricos positivos aumentados, suponen un edema generalizado. Entonces, tenemos mucha información a partir de la misma. ¿Y cómo tendría que ser los retos de fluidos en este contexto? Los retos de fluidos a partir, ¿no? De otra información que obviamente nos imparte la campaña Sobreviviendo la Sepsis, creo que lo tiene bien claro, ¿no? Informaciones como cómo debiera, ¿no? Nosotros estar pensando en la reanimación de fluidos. Esa reanimación inicial debe estar, ¿no? Estructurada, ¿no? En esta situación que la campaña Sobreviviendo a la Sepsis nos manifiesta. La sepsis o el shock séptico son emergencias médicas y obviamente debemos configurar reanimaciones hemodinámicas que también señalamos, ¿no? Variables o valores como 30 mililitros del kilo de peso, y también que nosotros en este caso, en las unidades de emergencia, sabemos que para todos no es 30 mililitros por kilogramo de peso. Si tenemos un paciente que viene, obviamente, con funciones alteradas, de repente de origen pulmonar, los 30 mililitros por kilo de peso definitivamente no va. O si tenemos un paciente con un shock hipovolémico, probablemente con un foco pulmonar abdominal, probablemente los 30 mililitros por kilo de peso que indique el médico tampoco es suficiente para garantizar, obviamente, en esto mejorar el terreno en este caso, mejorar el espacio intravascular. Entonces, todas esas premisas que obviamente vamos conociendo son las que nosotros debiéramos instalarlo, debiéramos estar recordando, de tal manera, insisto, que aseguramos una adecuada y garantizamos una adecuada administración de fluidos. Utilizamos los predictores dinámicos de respuesta a fluidos que garantizan, obviamente, vigilar de manera adecuada ese reto de fluidos. La variación de presión de pulso, la variación de volumen sistólico, la elevación de miembros inferiores, creo que son justamente las llamadas a utilizar, ¿no? En consecuencia, para poder, insisto, ir asegurando de manera adecuada la administración de fluidos. Esto es lo que señala la campaña Sobreviviendo la Sepsis y obviamente esto es lo que nosotros venimos haciendo. Entonces, insistía un poco y creo que esto tiene que dejar de lado. La PVC no va a ser usada para estimar la volevia o guiar la administración de fluidos, pero en contexto de la atención del paciente críticamente enfermos, para nosotros sigue siendo un indicador adecuado, de tal manera que nos permita ir viendo cómo es que el paciente hemodinámicamente va cursando, obviamente, el todo en el intrahospital, dentro del hospital. Cómo llegó la PVC, cómo se está administrando, cómo se está comportando a través de la administración de fluidos, cómo se está comportando a través del inicio de drogas vasoactivas, cómo se está comportando porque no se está resolviendo la situación o catástrofe cardiovascular. Por el contrario, ha iniciado probablemente un shock mixto, de repente un shock cardiogénico o una depresión del miocardio. ¿Qué significa de repente el uso de vasodilatadores? ¿Cómo se está comportando esa presión venosa central? Justamente todo el curso de la enfermedad de nuestros pacientes. Entonces, solo para eso, pero obviamente una cosa importante. Sabemos que los índices estáticos, para nuestro entender, finalmente son malos predictores de la bulimia. Entonces, creo que ya lo conocemos, es lo que no debemos, obviamente, utilizar. En consecuencia, son indicadores básicos, estáticos, como su nombre lo dice, pero tenemos que estar presente en todo momento para, obviamente, seguir cometiendo cada vez menos errores. Entonces, cuando nosotros administramos fluidos, tenemos que tener siempre bien presente que las respuestas cardiovasculares que vamos a estar realizando la búsqueda no solamente se centran en estas
en situaciones bioquímicas o cómo está, cómo va mejorando el clearance del lactato, cómo es que va mejorando esa saturación venosa central de oxígeno, cómo está el cociente respiratorio, sino ir identificando en esa búsqueda de signos de hipoperfusión la resolución de las mismas y obviamente el uso de los monitores hemodinámicos que nos ayudan a complementar, insisto, a complementar esta fluidoterapia y en consecuencia hacer que estos efectos deleterios causen más disfunciones orgánicas que pueden ir en desmedro de la atención del paciente críticamente enfermo. Gracias.